Buenos días. Le dicen buen día. Buenos días. Buen día. Buen día, Jason. Buen día, Lisa. Buenos días. Enseguida comenzamos. Buen día, Licen. El equipo que corresponde que vaya preparando, ¿cuál nos queda? Reacción psicológica ante la enfermedad, ¿no? Sí, Lisa, pero ya se la pasamos a la diapositiva. Ya. Vayan preparándose para la exposición. Uy, sí está lento esto. Estoy intentando compartir el documento, ¿ya? Me esperan ahí un momento. Que está súper lento.
Pero este internet también. Ahora no abre el documento. No abre. No sé si será mi internet o qué, porque le doy a abrir y ahí se queda. Ya. Ya está, ¿no? Ya está el documento en la pantalla. Sí, Lisa. Ya, adelante. Ya, buenos días, Lisa. Buenos días, compañeros. Nosotros lo vamos a exponer lo que es la reacción psicológica ante la enfermedad. Nuestro grupo está conformado con lo que es Eduardo, Nahuel, Víctor, Camila, Antonio y mi persona. Vamos a comenzar con el tema. Eduardo, comienza por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Lo primero que nos pregunté es, ¿qué son las reacciones psicológicas? Bueno, se consideran reacciones psicológicas que son unas acciones que desencadenan una situación muy compleja en la vida de una persona, de un ser humano, y que son comprendidas por alguna de estas, como puede ser ira, miedo, depresión, soledad, que son las más recurrentes de este tipo de casos, generando también un cambio drástico en el comportamiento de la persona. Seguidamente le paso la palabra a mi compañera. Buenos días, Licen. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre cuáles son las reacciones emocionales que tenemos las personas ante una enfermedad. Tenemos lo que son el miedo, la ansiedad, la ira, depresión, tristeza, y algunas personas llegan al extremo de sentir asco por sí mismos. Esto está caracterizado porque han tenido una experiencia afectiva desagradable o negativa, porque todos tenemos miedo a morir. Es por eso que nos sentimos amenazados al momento de recibir un diagnóstico negativo. Como también hay personas que saben afrontar esta situación, hay otras que se ahogan en tristeza y no pueden salir, ya que una persona que sufre todas estas emociones de manera intensa cambia totalmente su rutina, ya deja de comer, ya no está en movimiento, para echado, y es ahí donde comienzan a ingresar lo que es el mundo del alcoholismo y tabaquismo, pensando que eso va a ser la solución para que ellos puedan sentirse mejor. Le voy a pasar la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias.
Ya, bueno, nosotros vamos a seguir con lo que significa la reacción. Una reacción es cuando nosotros podemos liberar lo que sentimos o ya sea la conducta emocional que tiene cada persona. Como podemos ver en la imagen, hay a veces las personas que están calladas, que no quieren decir nada, pero no es eso, sino que están mostrando una reacción entre ellos, así como la mano cuando le grita a otra persona y no saben qué hacer. Por eso esas emociones nosotros tenemos que son reacciones, ya que tienen como cinco, como dijo mi compañera, cinco reacciones que son el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza y el estrés. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento de desconfianza que podemos tener cualquier persona. La ansiedad es la preocupación de una persona, ya sea. La ira es cuando estás enfadado y es algo negativo que tiene una persona. La tristeza es cuando está demasiadamente decaído, cosas que las personas no se pueden levantar racionalmente. El estrés es una tensión y como podemos ver ahí en las imágenes, siempre a veces las personas hacen esas reacciones para a veces tomar la atención de una persona, ya sea, o cuando se sienten mal y no saben quién los puede escuchar y por eso es que llamamos y significa la reacción una liberación para liberar lo que una persona siente. Le voy a pasar el paso a mi compañero. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre cómo afectan las enfermedades psicológicamente a las personas. ¿Se escucha, licen? Sí, perfectamente. Bueno, las enfermedades, cómo afectan psicológicamente a las personas, se diagnostican mediante las actitudes o comportamientos de las personas, ya sea un efecto negativo hacia lo que recibió de una noticia o lo que está sufriendo la persona. Los comportamientos de una persona pueden afectar mayormente en base al problema que tenga o, o a lo que esté lidiando, ya sea un trastorno o un síntoma, dando lugar a una visita a urgencia o ya sea la hospitalización. Por ejemplo, el ejemplo más básico que le puedo dar es el estrés, ya que puede debilitar temporalmente el corazón y puede llegar a tener discapacidad y sufrimiento o puede provocar hasta la muerte. En otros factores, lo que más provoca empeorar una enfermedad son los más comunes, digamos, son negar la gravedad o la importancia de los síntomas, negar la necesidad de tratamiento, em, evadir los tratamientos que le da el doctor, ya sea un prescrito, o no hacerse una prueba recomendada, ya que lo que más comúnmente pasamos nosotros son esos problemas, porque al recibir un tratamiento se supone que lo debemos cumplir. Entonces, uno al ver que el problema que tiene puede ser irremediable, uno no lo hace, dice, Ya me harté de esto". Y por eso ahí también el escaso del cumplimiento de los fármacos. Por eso a veces uno no se sana, hasta se llega a empeorar más de lo que, en vez que sanarse, solo psicológicamente. Y a continuación les va a hablar mi compañero sobre cómo mejorar esos aspectos. Gracias. Buenos días, compañero. Buenos días, licenciada. Yo voy a hablar lo que es cómo te ayuda la psicología en la recuperación de una Un enfermedad. poquito más fuerte, por favor. ¿Cómo te ayuda la psicología en la recuperación de una enfermedad? El objetivo del apoyo psicológico es facilitar el proceso de cambio. Más que todo, suponer y padecer una enfermedad que ayuda, no, aguda o crónica. Como ven acá en la imagen, mayormente podemos hablar con lo que son los psicólogos cuando tienen un problema, por ejemplo, emocionalmente, problemas familiares, y como ven en la otra imagen, con lo que es últimamente con la cuestión del problema del COVID. Mayormente psicológicamente nos da a la cabeza pensar si nos vamos a recuperar o posiblemente tengamos una emoción como puede decir, ya, bueno, vamos a morir. Bueno, yo tuve lo que es un tratamiento para la cuestión de bajar de peso y trabajé con psicólogo, nutricionista y me costó, pero nada fue imposible si yo puse de mi parte seguir
luchando por mí mismo para ser otra persona. Y mayormente lo que son la psicología ayuda harto para pensar bien las cosas y ser mayormente positivo consigo mismo y seguir luchando. Y bueno, le va a seguir mi compañero con lo que son las conclusiones. Buenos días a todos. Bueno, en conclusión de todo esto, las reacciones psicológicas es una serie de emociones, como ser el miedo, la ira, la tristeza, Tapando tu micrófono. Sí, ¿se escucha? sí, mira, sí. En conclusión, es una serie de emociones, las reacciones psicológicas ante una enfermedad. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, en mi caso tuve una experiencia de esas reacciones, por lo que el año pasado mi padre estuvo a punto de fallecer y no sabíamos que él estaba así enfermo, que tenía diabetes, como hace 8 años que ellos se separaron con mi madre y la noticia fue al instante que nos llamaron y lo recibí de sorpresa y mi reacción fue que como que mi mundo se me vino encima y mis emociones fueron de tristeza, frustración, que no podía hacer nada en ese momento para ayudarlo, pero gracias a Dios fue que se recuperó y ahora está bien. Y el otro ejemplo es que cuando uno va a hacerle las pruebas del SIDA, si a uno le sale positivo, pues las reacciones, si uno le sale positivo, pues se siente tristeza, frustración al no cumplir los debidos, ¿cómo se dice? Eh, la palabra, la debida protección. Y eso es. Hay muchos ejemplos que les puedo dar, pero esas son, para mí son dos importantes, que es sobre las reacciones psicológicas. Ya, ¿no? Sí, licenciada. Bueno, con la imagen de abajo, que dice muchas gracias por su atención, voy a imitar al personaje Mickey Mouse, como para darle un poco más de alegría a lo que es el tema que dimos. Bueno, muchas gracias por su atención, queridos compañeros y licenciados. Muchas gracias, muy bonita la iniciativa. Bien. Ahí estamos nuevamente, ¿no? Bien, este tema es bien amplio. Bueno, igual que los anteriores que nos hemos dado el gusto de debatir. El ser humano funciona como un todo único y teniendo en cuenta que tenemos una entidad biopsicosocial, por supuesto, cuando nos enfermamos necesitamos de atención médica, ¿verdad? Pero existen algunos factores que inciden en esta relación o en esta reacción psicológica ante la enfermedad. Uno de estos factores que debemos tener en cuenta es la personalidad del enfermo. Y es muy importante, puesto que ustedes saben que cada persona, es decir, que la personalidad es única, es irrepetible. Entonces, cada individuo tiene sus características de personalidad. Esto nos exige que tratemos de manera individual a nuestros pacientes. No podemos darle la misma atención o el mismo tratamiento, la misma vía de comunicación con todos los pacientes. Hay que tener en cuenta sus características de personalidad.
quiero que nos detengamos aquí un poco a conversar sobre estos factores. ¿Qué ustedes entienden por esto? ¿Qué creen? ¿Qué opinan sobre este factor tan importante que debemos tener en cuenta a la hora de esta relación profesional-paciente y su reacción ante un pronóstico, ante un diagnóstico? Profesora, Sí. yo quisiera acotar algo, como dijo justamente usted, es muy amplio y yo he visto muchos casos de cuando una persona tiene una enfermedad, digamos, como el cáncer, otras enfermedades como la diabetes, incluso hay unas veces que piden el apoyo de un familiar o alguien que entre, ¿no? O cuando hay que tomar decisiones importantes porque realmente son enfermedades que llegan a afectar psicológicamente a la persona, ¿no? Como el cáncer o, por ejemplo, algo que sea mortal para la persona, ¿no? Y lo psicológicamente afecta mucho porque depende de la voluntad del paciente si quiere recibir el tratamiento o no, porque uno puede ayudarle de mil maneras, pero si la persona realmente a veces no quiere o realmente no se pone a querer hacerlo, entonces no se va a lograr, ¿no? Psicológicamente entra mucho, o sea, de que la voluntad del paciente sea y de que, como dice usted, cada personalidad es diferente, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Dicen, Sí. yo creo que al momento de dar un diagnóstico, uno como profesional tiene que ser empático con el paciente. Y en estos casos, por ejemplo, bueno, no soy doctor, ¿no? Pero en estos casos de la diabetes y todo eso, darle alternativas, o sea, darle como que tratamientos, darle la seguridad de que puede ser reversible. O puede controlarse, a no ser que sea diabetes juvenil. Pero y eso, y que se acompañe con tratamientos psicológicos. Bueno, yo en lo personal tenía hipotiroidismo y pues seguí un tratamiento y también este hipotiroidismo me afectaba el azúcar y me salía como que yo tenía diabetes tipo 2 y ya fue como un tratamiento largo de 2 años y medio, más bien me curé, pero puse mucho de mi parte y me costó al principio porque casi tengo malas experiencias de niña de enfermarme y no me gustan las tabletas, no me gustan las inyecciones y cuando a mí me dieron esa noticia, no quería tomarla, no quería tomarla. Cada vez que las tomaba, aunque obviamente eso te hace bien, yo me sentía mal, me sentía como que ¿por qué todo el mundo no tiene esto? O sea, están bien y uno no es diferente a los demás y tiene que tener este problema. ¿Por qué tengo que depender de estas tabletas? Y bueno, así con una dieta rigurosa que puse al principio y ya me curé en 2 años y medio con los exámenes. El doctor me iba mostrando cómo iba mejorando, entonces eso me ayudó mucho. Y eso. Bien, y ¿nos puedes contar tu testimonio? ¿Cómo fue tu reacción cuando el especialista te dio a conocer este diagnóstico? ¿Qué sentiste? Me asusté demasiado, me preocupé, quise saber el origen de mi problema, a lo cual insistí harto al doctor, que a la final, bueno, él me dijo que puede ser hereditario, en su modo de chiste me dijo, es como tener una pierna más grande que la otra, un ojo más chico que el otro, o sea, es un problema que sale, o sea, que puede ser hereditario o a veces se desarrolla en el ser humano, pero no me dio más especificaciones a lo que yo busqué en internet. Sí, en el desarrollo del vientre de la madre, si hay algún tipo de estrés, le puede dar a los bebés, a la misma madre en el tiempo de gestación, también es hereditario y no me acuerdo, habían como unas 5 o 6 cosas hace 2 años y medio que pasó esto, entonces, bueno, esa fue mi reacción Bien. de querer buscar el En origen. 2 años y medio lograste controlar la enfermedad.
Sí, mi último examen que me hice será como hace 8 meses. Me salió valores normales dentro del conteo de hormonas de la tiroides. Ujú. Mi azúcar bajó igual bastante, entonces, Pero bueno, te mantienes con el fármaco. no, ya no, porque, bueno, el doctor a mí me dijo que mis valores eran como de una persona que no tiene hipotiroidismo y que no, que como si nunca hubiese tenido. Esas fueron sus palabras. Y me dijo, falta un examen más, a lo que, a lo que estoy reuniendo dinero, porque esos exámenes son caritos, cuestan como 2.500 a 2.100, dependiendo que me pida el doctor. Ujú. ¿Y, ¿Y cómo te sientes actualmente sabiendo que tienes una enfermedad? Estas enfermedades son crónicas. Ustedes saben que cuando estamos hablando de enfermedades crónicas, tenemos que preparar al paciente para aprender a convivir con ellas, solo que cuando logramos estabilizarla llevamos una vida aparentemente normal, pero siempre el cuidado debe estar presente, ¿no? De no salirnos de los límites para no caer en crisis, porque esto genera situaciones incómodas de todas partes, en la esfera emocional, en la esfera económica, en nuestra salud y nuestra calidad de vida, por supuesto. Entonces tenemos que llevar un estilo de vida un poco saludable para mantener equilibrada estas acciones de salud que han sido costosas y que nos ha que han sido costosas y que también han necesitado de nuestro esfuerzo, ¿no? Para compensarla. Entonces, una vez que estamos equilibradas, no podemos decir ya estoy bien completamente. El cuidado debe continuar para que no caer en una crisis. Lo sabías, ¿verdad, Andrea? Sí, bueno, me tendría que ir a hacer un examen más para ver que los valores sigan en el rango lo correcto, pero bueno, físicamente, bueno, no, eso casi no se puede detectar, ¿no? Si uno está bien, está mal. Me siento mejor. A lo que sí tiene razón, tengo que ir a hacer esos exámenes de nuevo. Y ya, bueno, el doctor se sorprendió, sí, porque pasa que esta enfermedad o bueno, patología les da a las personas mayores, porque cuando yo fui a ese laboratorio a hacerme los exámenes, no me acuerdo cómo se llama, LES, creo, había una sala de espera y todos tenían los mismos problemas. Me sentí muy identificada porque resulta que la mayoría tenía hipotiroidismo y todas eran mujeres mayores que yo. Y pasa que yo siempre paraba echada en mi cuarto, me daba flojera, me olvidaba muchas cosas. Así Y es bueno, el mi mamá a veces hipotiroidismo. me decía, sí, me decía floja, o que no me acuerdo, que soy distraída, Agotada, mi lenta. hermano no me entendía, ajá, mi papá igual. Y bueno, yo me eché porque me hizo frío, casi me duermo en la sala de espera. Y no, que me acompañó mi mamá y señoras empiezan a hablar y empiezan a decir, ay, que ayer yo preparé la lista para ir al mercado y me lo olvidé en la mesa y tuve que volver del mercado, recoger la lista, recojo la lista, voy y me olvido mi celular. Y ahí le di, y ahí me sentí identificada. Y iba escuchando cada testimonio de personas que tenían mucho cansancio, que aunque se preparaban jugos verdes para subir la energía o incluso para bajar de peso no lo conseguían. Y mi mamá me miraba. Ahí ella se dio cuenta de que no era algo mío, porque, o sea, sí me engordé igual. Y no es porque ni siquiera comía 6 veces al día, comía 3, 2, digamos, y nada, y seguía nomás igual engordando. Y ellas prácticamente dijeron todo lo que a mí me pasó. Y ya, y ahí me comprendió. Así es, esta enfermedad tiene, recuerden que en el hipotiroidismo todos los niveles están por debajo, es decir, la persona es lenta, la persona se agota,
disminuye el cabello seco, la piel seca, las uñas quebradizas. Sin embargo, en el hipertiroidismo es todo lo contrario. La persona como que se activa en exceso, ¿no? Exacerbadamente, es una persona hiperactiva. Pudiéramos decir alterada, ¿no? En su comportamiento. Y es fácil de identificar. También el aumento de peso en el hipotiroidismo, la disminución de peso en el hipertiroidismo. Y son características que son síntomas fáciles de identificar. Pero ojo, hay que mantener la dieta, el ejercicio y el fármaco. ¿Bien? Sí, Listen, Sí, el otro factor que debemos tener en cuenta ante la reacción psicológica al estrés es la enfermedad. No es lo mismo darle a conocer al paciente que tiene catarro a decirle que tiene cáncer. Fíjense. Entonces esto también debemos tenerlo en cuenta porque debemos ponernos en el lugar de esa persona que va a recibir esa noticia. Por tanto, no le podemos decir crudamente, lee el diagnóstico o el pronóstico o la impresión diagnóstica que tiene, esa persona. Y es muy importante cómo le vamos a dar a conocer esta enfermedad, esta patología. Es muy importante. A ver, ¿qué me dicen de ello? Vamos. ¿Sí, Sebastián? Vamos, Sebastián. Bueno, primero que nada, a mi parecer, lo que están explicando mis compañeros es sobre esa enfermedad, las enfermedades que le dan, o sea, cómo lo toma el paciente, pero también hay que ver el punto de vista de cómo el médico va a tratar al paciente, o sea, cómo va a reconocer de qué tipo pertenece, si es agresivo, si va a poner melancólico o triste, cosas como esa. Ya. El médico tiene que reconocer esos factores, cómo lo va a tratar, tomar el paciente. Y también tiene que saber cómo actuar conforme a cada uno de estos. ¿Y ustedes creen que sea necesario que dejemos de brindarle información al paciente por temor a la reacción? ¿Por qué? No se escucha, Sebastián. Tienes que activar tu micrófono. Yo creo que no, la verdad. Por eso le decía que hay que ver, digamos, cómo abordar al paciente, digamos, verlo del punto de vista de la mejor manera que lo tome el paciente. Ese es mi punto de vista. Sí, Carlos. Ya comenzó el debate. Listen, personalmente pienso que no es una buena opción no darle toda la información al paciente porque a veces en ciertos detalles el paciente al no tener el conocimiento de su diagnóstico completo puede llegar a provocar un agravamiento mayor a la enfermedad que él tiene. Entonces creo que hay que darle la información completa al paciente, obviamente siempre con Mejores palabras. con el punto de, claro, de no decirle, bueno, usted está desahuciado y tiene 2 meses de vida y se va a morir, digamos. Pero sí o sí hay que serle consecuente al paciente, porque, bueno, perdón que me alargue un poco. Hace algún mes atrás a un amigo le dieron el diagnóstico de que tenía cáncer y al hablar con los familiares y con nosotros como amigos de él, el doctor nos dijo, denle en el mejor tipo de vida que puedan porque él puede durar 2 meses, como 3 meses, como puede durar un año, pero denle el mejor tipo de vida. Entonces, si él quiere beber, que beba. O sea, perdón por lo que voy a expresar, pero fue lo que nos dijo el doctor. Si quiere donde las chicas, que vaya. Si quiere tirarse de un helicóptero, que se tire, que haga todo lo que él quiera hacer, porque no sé en qué momento se va a dejar esta vida y los va a abandonar a todos. Entonces,
Eso fue lo que nos dijo a nosotros, como amigos y como familiares. Obviamente él le dijo que sí, tenía una enfermedad de cáncer que le afectaba mucho todo el cuerpo humano, pero él no le dijo que no podía hacer ciertas cosas. Entonces, obviamente creo yo que con un paciente de cáncer de ese nivel al que está él, no creo que sea muy consecuente pues que vaya y se emborrache y que vaya y 2 días le meta el trago porque pues va a ser peor. Tal vez esa información no le dio a él, si bien le dijo a su familia, pero es un poco no coherente con lo que le dice al paciente y con lo que le dice a los familiares. Creo que la información se debería dar de una manera completa al enfermo también para que pueda empezar a crear conciencia, no en el campo depresivo, sino en el campo consciente de cómo él puede actuar frente a la enfermedad que está pasando. Bien. ¿Alguien más? Mario quiere hablar. Coincido con mi compañero Carlos realmente. Y es como, creo que en otra clase le estábamos comentando, yo antes de ti, el libro. Y bueno, el médico que lo atendió al protagonista del libro realmente le dijo que era lo que tenía, le dijo que no se iba a poder recuperar y él a raíz de eso tomó la decisión de hacerse, ay, se me fue la palabra, autosuicidarse, una... Eutanasia. Exactamente, muchas gracias, la eutanasia. Entonces habló con sus padres y sus padres le dijeron que tome un tiempo prudente antes de seguir con esa decisión. Entonces, él tomó la decisión de practicar la eutanasia. A ver, vamos a aclarar aquí. Bueno, se nos va a caer la clase. Vamos a finalizar y volvemos a entrar. Queda menos de 1 minuto, porque ya está interesante. Seguimos debatiendo.